Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de pasos para la vida abundante. Estamos hablando del tema salvación. Venimos hablando del tema salvación y hablamos de tres partes que componen la salvación. La primera dijimos que era la justificación. Hablamos de la justificación como que éramos injustos y el Señor nos transformó en justos mediante un método espiritual legal, en el que Jesús toma el trueque, toma nuestro lugar y es aceptado como el que absuelve nuestra condena. Dijimos que eso era nuestra justificación, pero nombramos también justificación, regeneración, santificación. Son tres palabras que las tres conforman la salvación. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de regeneración. ¿Qué es esto de regeneración? Es una palabra que suena difícil. La verdad es que el Señor no solamente nos justifica y legalmente nos hace puros delante de Él, sino que en el momento de la salvación y a lo largo de esta salvación se produce una transformación. Pasamos de criaturas de la tierra, como cualquier otra criatura de la tierra, a ser hijos espirituales de Dios. A ser propiedad de Dios, aunque eso lo vamos a ver también en santificación. Pasamos a tener un cambio. Jesús esto lo explica en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en una charla que tiene con un fariseo que estaba hablando con él, y Jesús habla de renacimiento. Entonces la regeneración es un nuevo nacimiento espiritual necesario para restablecer la relación con Dios. No solamente nos hace, vamos a decir, espiritualmente legales para acercarnos a Él, sino que también nos transforma. Y esta es la parte que más nos interesa también, porque si fuéramos iguales estaríamos en la misma. El Señor se encarga de hacer un cambio en nosotros espiritual. ¿Qué dice Juan capítulo 3 del verso 3 hasta el 5? Perdón, hasta el 6. Dice así: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. Lo primero que me llama la atención de esta palabra, que él arranca diciendo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, uno no solamente tiene vida espiritual y vida eterna para siempre, sino que el Señor también nos permite ver el reino a través de esta regeneración. Antes no lo veíamos y ahora empezamos a notarlo, empezamos a ver cómo Dios actúa, cómo se mueve a través de las personas y a sentir también mucho del poder de Dios. Existen varios medios de regeneración. El primero tiene que ver con el Espíritu Santo. Si leemos el verso 5 y el 6, fíjense que dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces el Señor nos está mostrando de que un medio por el cual genera esta regeneración es el Espíritu Santo. Y el otro medio tiene que ver con la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1.23 dice lo siguiente: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es este tema de la regeneración? Es una adopción como hijos de Dios que nos transforma y tiene que ver también con una nueva conciencia de Dios, con una nueva certeza de su presencia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia íntima de Dios, somos suyos. Y también nos da, junto con este privilegio de ser hijos, todos los privilegios de ser hijos. Por eso lo que le pedimos nos los da, por eso nos trata con amor, nos enseña, nos guía, pero también las responsabilidades de ser hijos, que tiene que ver con el respeto, con el temor, con hacer lo que papá nos manda, con aprender el oficio de papá, ¿no? Y nos da también, por último, una nueva conciencia de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 24, dice lo siguiente: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. En la regeneración, el Espíritu Santo viene a morar, a ser parte de nosotros
y nos da la mayor seguridad de que Él está en nosotros. Amén. Seguimos con la misma tarea. Leamos Romanos del capítulo 1 al capítulo 12. A la luz de la palabra y de la enseñanza que estamos teniendo vamos a poder entenderlo mejor. Es el mejor libro que habla acerca de la salvación, el más completo. Que Dios te bendiga.